Soy Julia Gens y estás en mi casa. Esto es El Manantial, el podcast donde beber sobre salud, consciencia, crecimiento personal y hábitos expansivos. Bienvenidas, bienvenidos al primer episodio del podcast El Manantial. Y hoy tengo a una invitada que yo me muero del amor porque la admiro profundamente a nivel profesional, pero además es una gran amiga. Es Mónica González, bienvenida. Hola Julia, un placer estar aquí y encantada, feliz de estar aquí contigo. Qué gusto porque, bueno, yo descubrí el formato podcast allá por 2017 a través de Entiende tu Mente y estaba fascinada con el podcast, pero estaba fascinada especialmente con una voz en concreto, que era la voz femenina del podcast, que es Mónica. Y recuerdo que ir a la universidad, estar estudiando e ir escuchando a Mónica todos los días y decir, wow, esta mujer me tiene fascinada. Y a día de hoy aquí estamos trabajando juntas y además en este primer episodio donde vamos a compartir con los oyentes es un auténtico privilegio. Bueno, que contestarte, ¿no? Para mí es un placer. Me hace muchísima ilusión esta andadura juntas en este espacio tan bonito, creado con tanta ilusión, con tanta energía y que creo que va a aportar tanto valor a la gente. Me hace mucha ilusión grabar estos podcasts y esta colaboración que tenemos porque creo que hay un refuerzo y tú me generas especial energía, ¿no? Energía muy positiva. Así que vamos a transmitírsela a toda la audiencia para que disfruten como nosotras. Exacto, con todo el amor que nos tenemos la una a la otra. Sí, cierto. Bueno, Mónica, podría presentarte o definirte, pero lo voy a hacer mucho peor, seguro, de cómo lo puedes hacer tú. Así que si te apetece contarle a la audiencia quién es Mónica a nivel personal, pero quién es Mónica también a nivel profesional. Bueno, Mónica es una persona que ha luchado mucho en la vida. Yo me autodefino como una esforzada, más que como brillante, creo que soy una esforzada de la vida. Soy muy exploradora, me gusta mucho abarcar, probar campos diferentes y eso me ha marcado mucho la vida personal y la profesional. Y me ha marcado muy positivamente porque me ha permitido aprendizajes que en general no se tienen. Em, Personalmente he vivido hasta ahora la vida que he querido vivir, he tomado decisiones absolutamente voluntarias y unas veces me he equivocado, pero otras veces no, pero siempre han sido mías. Y profesionalmente he hecho un poco lo mismo. Entonces, a nivel de estudios, yo soy ingeniero naval por la Politécnica de Madrid, pero como me gusta mucho explorar y aprender cosas diferentes, pues empecé trabajando de ingeniero naval, pero después también por avatares de la vida, ¿no? Pasé a trabajar en el entorno ferroviario, estrategia, obra civil y ahora pues dirijo una startup tecnológica que bueno, que ya es una cosa diferente completamente de todo lo demás, ¿no? Siempre me ha gustado mucho la comunicación, porque yo tuve la suerte de trabajar en televisión cuando estaba haciendo a la vez ingeniería naval y ese trabajo me abrió los ojos a lo que no ves en una ingeniería, ¿no? Es una nueva forma de ver el mundo y una nueva forma de conectarte con las personas y ver que a través de la comunicación puedes llegar muy adentro. Y esto conecta directamente con una parte de mí. Una parte es muy matemática, muy ingenieril, muy racional, muy académica, pero hay otra parte que es súper emocional y que yo creo que con el paso de los años y las experiencias vitales se ha ido acrecentando, ¿no? Y esto hizo que hace 12 años pues me formara como coach, que ahora mismo esté estudiando psicología, cosa que me encanta porque ya es algo puramente vocacional y de disfrute, soy muy disfrutona en este sentido, y que no haya dejado de explorar, ¿no? Yo creo que esto, un poco por poner en contexto, creo que me define, eso me define. Una mujer en pleno movimiento, ¿eh? Siempre, siempre. Yo, si hay una cosa que nunca he tenido, es el conformismo. Uh-huh. O sea, creo que en la vida hay que afrontar las cosas que vienen, pero no conformarte. Y aprovechar los malos momentos, vivirlos como un aprendizaje, pero tener un espíritu de superación, un espíritu de crecimiento, no sé, de aprendizaje que te vaya llenando todas las etapas, porque yo he pasado ya por muchas etapas vitales, ¿no? Las que quedan. Qué bueno. Wow, yo te escucho siempre y la palabra que me viene es potencial. O sea, una mujer llena de potencial. Y bueno, como eres coach, a mí me gustaría aprovechar este momento, este espacio, para preguntarte
cómo definimos o qué es el potencial, ¿no? Y cómo podemos identificarlo, ¿no? En nosotros mismos. Mira, yo creo que todos tenemos cosas que hacemos muy bien. La circunstancia es que no siempre lo sabemos, porque no siempre nos escuchamos. A veces nos metemos en unas dinámicas que son las que se presuponen que tenemos que hacer a nivel profesional, pero hay algo que está dentro de nosotros que a veces está oculto, que en ocasiones no entramos al trapo de rascar un poco y explorar, y que sin embargo está ahí, somos muy brillantes haciendo esas cosas. Para mí eso es el potencial. ¿Qué sucede? Pues que ese potencial lo tapamos por convencionalismos, porque ahora toca hacer esto, porque es que si yo doy un salto a esto otro, ¿qué van a decir? Y yo creo que hay que liberarnos de esos convencionalismos, hay que escuchar a nuestro interior, ver en qué cosas fluimos. Yo en procesos de coaching indago mucho sobre qué te gustaba hace años, cuando no tienes restricciones, ¿no? Cuando estás liberada y dices, venga, ahora tiro a lo que me gusta, ¿no? Incluso de niña, ¿no? Sí. ¿Qué te gustaba hacer cuando eras niño? ¿Con qué soñabas? ¿Con qué fantaseabas? Porque ahí hay mucha información, ¿no? Que luego se ha podido ir bloqueando. Se va bloqueando, de hecho, porque a lo largo de nuestra trayectoria, incluso en el colegio, pues nos acotan, nos van acotando. O sea, tú te fijas en los críos y las crías cuando llegan a un colegio, están súper libres, ¿no? Y esa libertad les hace que exploren cosas, que no tengan límites, que no se ponen barreras, ¿no? Pero la vida y los convencionalismos y los estándares sociales nos van moldeando, que yo creo que en el fondo no es moldear, es constrain, ¿no? En inglés es restringiendo. Incluso anulando en muchos casos. Incluso ¿no? anulando las cosas que de forma natural tenemos, ¿no? Y eso liga mucho con el techo que tenemos, ¿no? En el caso de las mujeres habla del techo de cristal, que hablaremos de estas cosas en este podcast, pero hay muchas veces que el techo está dentro. Está en los miedos, está en no detectar el potencial, está en intentar no molestar a otros, ¿no? Las expectativas de los demás, el valor que le damos, pero a veces creo que no nos escuchamos lo suficiente. Sí, y a mí me gusta también decir esto, ¿no? De permítete ser lo suficientemente valiente como para ser mala en algo al principio, porque si siempre quieres ser buena, ¿no? O vas con ese estándar de perfección o exigencia, no te vas a dar el lujo de probar cosas que probablemente al principio, incluso aunque tengas potencial, ¿no? Y tengas un talento innato, pero al principio pues no vas a ser buena. Entonces te tienes que permitir el fallar, incluso verte torpe y decir, uy, qué inútil, ¿no? Pero es que al probar esto va a pasar, ¿no? Sí. Si no nos damos ese permiso no vamos a poder descubrir que a lo mejor hay cosas que nos apasionan y nos morimos y nunca las hemos desarrollado porque no nos hemos dado el lujo, ¿no? de probar y de jugar y de fallar. Es así, yo creo que especialmente en nuestra cultura tenemos una cultura muy penalizadora del error. Y entonces cuando fallamos, que es fallar, ahora hablamos un poco de lo que es fallar, cuando fallamos en algo es como, ¡buah! Error, 2, 3 R's, no hay una, hay 2, hay 3 R's, ¿no? Error, durísimo. En culturas anglosajonas el error se dice fail, es mucho más suave, es mucho más sonoro, no es penalizador. Por eso en Estados Unidos el emprendimiento está en el ADN de los jóvenes, ¿no? Sí, es verdad. Pero aquí, ¿por qué no? Pues porque si fallamos somos malos. Alguien nos ha dicho que si fallamos somos malos. En vez de decirnos, si fallas, aprende de esa experiencia. Y esto vale para la vida profesional y personal. A veces tú piensas, oye, ha fallado mi relación de pareja. Buah, es que yo no... Ya empiezas a juzgarte y a ponerte etiquetas, ¿no? Que es durísimo. Es que yo no valgo para esto, yo no soy... Sobre todo usar el ser, ¿no? Que es algo como muy troncal, muy esencial, muy profundo. Y lo usamos ahí de una manera súper gratuita. Entonces, yo creo que primero hay que liberar el concepto de error. El concepto de error es un aprendizaje, y lo digo después de 30 años casi de vida laboral. Y después, el darnos permiso. Me gusta mucho el tema de darnos permiso, ¿no? Las mujeres somos excesivamente perfeccionistas. Y esto nos lleva a serias dificultades, porque la perfección no existe. Esto es como la excelencia, Julia, no existe. Entonces, vamos a empezar a asumir que no podemos ser perfectas, pero ni como profesionales, ni como pareja, ni como madre, ni como cuerpo, pero no, nosotras tiramos mucho de ahí. Claro,
perfeccionismo más intolerancia al error, bloqueo. Introducir en la ecuación también el disfrute y el juego, ¿no? Porque si vamos siempre con ese estándar de perfección, de exigencia, es que no hay espacio para jugar, para improvisar, para descubrir, ¿no? De hecho, el juego, los niños, ¿no? Tiene esta función. El poder descubrir, el poder aprender a formarte como adulto desde el disfrute, desde la experiencia, y nos hacemos adultos y se nos olvida jugar. Nos tomamos la vida tan en serio que no hay margen para vivir y que el fallo es lo peor que te puede pasar. Me gustaba que decías, ¿no? Cuando mencionabas, es que ha fallado mi relación de pareja. Y claro, al final también el fallo es la forma de observar la realidad. Ajá. Que yo siempre lo digo, para mí una relación de pareja no falla o no... Bueno, no ha funcionado, ¿no? Esta frase, no ha funcionado. Ha funcionado. Sí. Ha funcionado el tiempo que era funcional. Sí. Es decir, ya llega un momento en el que a lo mejor una persona cambia, la otra cambia, los caminos se separan y esto ya no está siendo sumatorio para las dos partes, ¿no? Pues la relación ha cumplido su función. Exacto. Y finaliza. No significa que haya fallado, no significa que no haya funcionado, al contrario, ha cumplido su función, su ciclo, ¿no? Entonces, esta visión yo creo que es interesante. Nos pasa a nivel personal y lo has descrito muy bien y nos pasa a nivel profesional. Pero a veces no abrazamos el cambio. El cambio exige energía, exige apertura, exige flexibilidad y como no nos permitimos jugar, porque claro, si soy madura y soy una persona adulta, ¿cómo voy a ponerme a jugar? ¿Cómo voy a ponerme a explorar? Claro. Explorar supone divertirte en lo que haces. Explorar hay que divertirse. Y yo creo que cuando empiezas a sentir en un determinado contexto profesional que eso ya no encaja, es que ya no te estás divirtiendo. Exacto. Y por lo tanto, tienes que soltar para coger otras cosas, porque eso ha funcionado, como bien lo has dicho en una relación, pues igual en una relación profesional ha funcionado durante un tiempo, pero después ya no toca eso. Claro. Entonces necesitamos un poco abrir la mente, abrir el corazón, permitirnos, darnos un espacio para nuestras emociones de reconocer que eso ya no toca. Exacto. Ya está. Y pasas a otra etapa, porque la vida son etapas, son momentos, son cimas y valles, como yo me gusta mucho decir. Y en esos momentos y en esos cambios hay enriquecimiento, siempre hay enriquecimiento. Y muchas veces hay el levantar el potencial. Levanta la tapa, abre la caja y déjate fluir, ¿no? Porque, wow, ahí a lo mejor es que te encuentras a ti misma, ¿no? Que creo que está bueno. Levanta la tapa y déjate fluir. Nos vale también como título de episodio. Sí. Vale. En cuanto al tema de potencial, ¿qué dirías tú, así pensando un poco, ¿no? Sobre, bueno, estamos diciendo que a veces nos limitan los miedos o el fallar, la perfección. ¿Qué más dirías tú que nos limita para poder conectar con nuestro potencial? A ver, el conformismo es una cosa. Es decir, yo estoy medianamente bien, ¿no? Y esto... No estoy del todo mal. No estoy mal. Hasta que no toco fondo no me muevo. No estoy mal. Y mientras tanto me quedo aquí. Yo a mí esa frase... Bien tampoco estoy. Pero es que cuando alguien te dice, no estoy mal, me da igual en lo personal o en lo profesional, y dices, está mal, está mal. El semáforo se está poniendo en rojo, ¿no? Entonces, no estoy mal, punto de alarma, y sobre todo decir, no estoy mal significa que no estoy bien. No te conformes. Para mí esa es una cosa. Hay otra cosa que es la pasividad, el estar en la zona de confort. Cuando estamos en la zona de confort, yo mismo lo dice, estamos muy confortables, pero ahí estamos topadas, totalmente topadas. ¿Aplica esto a un contexto o aplica a otro? Pero estamos topadas. Entonces hay que salir de la zona de confort. Reconozco que hay que echarle energía, es así. Cualquier cambio. Y has dicho energía para ser suave. Sí. Hay que echarle coraje, hay que echarle ganitas, hay que echarle energía. Tienes dudas, pero sal de la zona de confort. No te mantengas pasiva porque creo que eso no aporta. Luego está el tema de la desconfianza, que también es súper importante. Porque a veces nos rodeamos de personas que no confían en nosotras o a veces nosotras no confiamos en que tenemos esa capacidad, ¿no? Y ligado al tema de las personas con las que nos rodeamos, pues está, claro, si tú estás en un entorno en el que cada vez que intentas sacar la cabeza y decir, venga, voy a destapar la caja, ¿no? Alguien te dice, ¿pero qué haces, Julia? ¿Qué estás haciendo? Pero gente cercana, ¿no? Sí, gente Familia, gente que además te quiere, a la que tú quieres. Entonces, claro, tú hay veces que dudas tanto que al final no lo haces, ¿no?
Y yo en estos casos soy bastante contundente y hago lo que yo llamo un perímetro de seguridad, y es que la gente que me empieza a decir esas cosas la mantengo un poco a distancia. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que si yo me equivoco yo. Pero prefiero equivocarme por algo que hago que no por algo que he dejado de hacer. El arrepentimiento por algo que se te ha pasado, que has dejado pasar la ocasión, porque no has tenido el coraje de ir a por ello, para mí es mucho más doloroso. Claro. Y más cuando además es algo que tú quieres y que lo que te ha limitado son los miedos de otros, ¿no? Claro. Porque esto lo hacemos mucho. Sí, Yo creo que es importante revisar, ¿este miedo, ¿no? ¿Es realmente mío? sí. O es porque al final, aunque incluso a lo mejor no lo hablemos, ¿no? A veces me ha pasado, incluso aunque no lo comente, ¿no? Con mi padre o con mi madre, pero de pronto aparece ahí esa vocecita que dice, no, mi padre esto no lo aprobaría, ¿no? Entonces ahí es, ya, pero esta voz es suya. Sí. Este miedo no es mío, ¿no? Esta limitación no es mía. Está bien, porque evidentemente las personas que nos quieren, todo lo que hacen lo hacen desde el amor, por protegernos, ¿no? Por cuidarnos, pero tenemos que aprender a diferenciar de qué forma quiero yo guiar mi vida, ¿no? Exacto. Y cómo la gente que me quiere desde sus miedos o limitaciones, o desde incluso a veces sobreprotección, intentan evitar que yo sufra o que falle, pero es que el sufrimiento, ¿no? Muchas veces es inevitable, las caídas van a ser inevitables y gracias a Dios, porque nos va a permitir fortalecernos, crecer, ¿no? Seguir descubriéndonos, seguir desarrollando nuestro potencial. Mira, las mujeres yo creo que en el ADN tenemos ese sentido de protección. Cuando somos madres, eso se agudiza. En general se agudiza. Pero creo que hay que hacer una fragmentación y pensar que si no dejamos a las otras personas, hijos, pareja, hermanos, si no les dejamos explorar y caer, no crecen. Y además no solo que no crezcan, sino que no se convierten en personas autónomas. Para mí es mucho más importante saber que he ayudado a alguien a ser autónoma, que es lo que hago muchas veces con el proceso de coaching. Hay veces que sirve para orientar, pero hay otras veces que sirve para liberar, ¿no? Y liberar a las personas a decir, tú eres dueña de tu destino a través de tus decisiones. Esa vocecita que nos viene, sobre todo en personas que tienen influencia, porque sabemos que son personas que nos quieren, son buenas personas, y nos viene, esto, ¿qué me diría? Bueno, está bien porque el miedo es un miedo protector. Lo que no puede ser es que ese miedo crezca tanto, que se haga tóxico, se haga patológico y no nos permita crecer. Entonces, cuando la voz te da un aviso, yo siempre digo que hay que analizar el aviso. Pero ojo, porque los avisos a veces son warnings que no significa no go, ¿no? O sea, es analízalo, pero si lo analizas, Julia, y tu decisión es ir adelante, yo soy partidaria de fomentar el ir adelante. O sea, ser dueñas de nuestras decisiones y de nuestro presente y de nuestro futuro. ¿Hay que tener coraje? Sí. ¿Hay que echarle energía? Sí. ¿Dudamos? Sí, pero se puede. Claro, autogobernarnos. Mira, en relación a lo que has dicho, a mí por un lado me gusta mucho esta frase, ¿no? De aprende a distinguir entre el miedo que te protege, que tiene su función, ¿no? Y el miedo que te limita, ¿no? Que te impide crecer. Porque es el mismo miedo, pero es también cuánto lo escuchas y cuánto te aferras al miedo, ¿no? Que te protege o que ya prácticamente te limita, ¿no? Y te limita de las experiencias y de la vida. Y luego en otro sentido también mencionabas esto, ¿no? de la autonomía de las personas. Esto me encanta porque yo siempre digo que yo solamente ayudo a las personas, 1, cuando me lo piden y 2, cuando sé que no pueden, ¿no? Porque tendemos mucho a esto de sobreproteger, de cuidar, y a veces esto lo que esconde es, por un lado, no confío en los recursos que esta persona tiene para hacerlo por sí misma, entonces la estoy infantilizando, la estoy inutilizando, porque aunque yo crea que la estoy ayudando, en realidad lo que esta persona inconscientemente recibe es, sabe o ve que yo no soy capaz y me viene a socorrer o a atender antes de que yo pueda desarrollar mis propios recursos o herramientas para hacerlo, ¿no? Entonces, al final, algo que en un momento dado puede parecer una ayuda, en el fondo, a largo plazo, puede ser el que esta persona no pueda desarrollar esas herramientas porque se ha acostumbrado a que viene mamá o la amiga o quien sea a salvarme,
¿no? Entonces, por un lado, no permito que desarrolle esos recursos, pero por otro lado, para mí lo más importante es lo que yo estoy introduciendo en su cabeza, que es, no, es que tú no eres capaz, déjame a mí, Sí. ¿no? Eso crea creencias limitadoras. Es decir, cuando tú te has visto en situaciones en las que tu entorno te hace sentir que tú no puedes, que necesitas ayuda inexorablemente, porque si no, no lo vas a conseguir, tú crees que no lo vas a conseguir. Yo siempre pongo como ejemplo la frase de Henry Ford que decía, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Y es una realidad como la copa de un pino, Julia, porque está el efecto Pygmalion, que es hazle sentir a una persona que es capaz, que se podrá encontrar con problemas y con obstáculos y que es capaz, pero que no tiene techo. Y verás cómo esa persona se dispara. Y al contrario también pasa. Entonces, la ayuda es necesario primero que una persona la pida y además que sienta que, vale, voy a hacer esta experiencia con ayuda, pero siento que después de esta experiencia yo ya tengo recursos para avanzar, ¿no? Cada vez que te enfrentas a algo generas recursos. Y esto, por ejemplo, en coaching se hace mucho porque lo que haces es dar un poco luz, ¿no? Yo creo que como coach también hago cosas de consultoría, pero es que no tiene nada que ver. En la consultoría marcas el camino, pero en el coaching lo que haces es dar luz para que la persona encuentre sus recursos, porque es que muchas veces no los vemos. Están, pero no los vemos. Es como el potencial. O sea, están, pero no los vemos. Vemos el tope, vemos el cielo, vemos el techo, pero nosotros no estamos ahí. Claro. Fíjate qué interesante, porque esto que mencionabas me recuerda a, bueno, mi experiencia personal desde muy niña. Yo recuerdo que mi padre siempre, pues de pronto, hacíamos mucho deporte juntos, ¿no? Y de pronto me apuntaba a una competición de bici de montaña o a una salida con el club alpino. Y claro, yo le decía, pero papá, ¿yo puedo hacer esto? Y me decía, sí, claro, por supuesto, ¿no? Y él lo daba por hecho. Y luego era la única niña, eran todos adultos, o la única jovencita, y me metían, e incluso competía, ¿no? En ciclismo. Y es algo que en su día yo pensaba, o sea, es que ni me planteaba si podía, porque si mi padre me apuntaba con él, ¿no? O me invitaba a acompañarle, evidentemente yo decía, mi padre habrá sopesado que esto yo lo puedo hacer, no me va a llevar a algo donde no yo pueda. Mi padre asumía que yo podía todo. Entonces crecí siendo una mujer que no era consciente de que los retos que se marcaba, sobre todo pues en este caso, ¿no? a nivel deportivo, pero bueno, también en muchos otros ámbitos, porque el deportivo se extiende a otros ámbitos, crecí sin ser consciente de que los retos que yo me marcaba eran muy ambiciosos con respecto a los que se marcaban las personas de mi edad. Claro. Y era porque simplemente mi padre confiaba en que yo podía, ¿no? Y te hacía confiar en que tú podías. Exacto. O sea, su mensaje, aunque no fuera explícito, implícitamente te hacía confiar en que tú podías. Creo que eso es lo que debemos aportar a las personas del entorno, ¿no? El llevarles a confiar en que pueden. Los resultados puede que salgan o que no salgan. No siempre sale, Julia. Pero el intento, solamente el intento, pensando que puedes, te hace un salto. Te hace un salto. Ya tu mentalidad se eleva. Es distinta. Y eso no lo podemos perder. No podemos. O sea, creo que cuidar de las personas realmente es hacer eso. Absolutamente de acuerdo. Sí, sí. Muy bien. ¿Qué herramientas, si me pudieras mencionar una o dos herramientas que nos pudieran ayudar a vencer esos límites que nos alejan de nuestro potencial o nuestra capacidad de crecer? Bueno, yo creo que te voy a decir varias cosas. La primera, la cautela. Está bien tener cautela, es como el miedo protector, pero vamos a ser cautelosos con las cautelas. Porque es que hay veces que las cautelas son de, uy, y sí, y sí, y sí, y sí. Y entonces, claro, si estoy todo el día con el y sí, pues es que no. ¿Y si me cae un rayo? Es que no, Julia. ¿Y si me atropella un autobús? Claro, siempre hay multitud de cosas que podemos encontrar, ¿no? Entonces, las cautelas están bien, pero suavecitas, ¿vale? La segunda cosa es cuantificar los riesgos reales. Me explico. Está muy ligado a las cautelas, pero va más en riesgos. Es decir, yo empiezo a ver cosas y digo, oye, esto puede pasar, ¿vale? Hay un 95% de las cosas que pensamos que van a pasar y que nos generan ansiedad, no pasan. Y a mí me dieron hace muchos años una tip muy práctica que me ha servido y es, ¿y si pasa esto? Si pasa esto, ¿qué es lo que pasa?
sea, si pasa esto tan malo que yo creo que es horroroso y va a destrozar, ¿qué es lo que pasa? Pues no pasa nada. Te das cuenta de que al final no pasa nada. Entonces, hacer estos ejercicios de visualización no vienen mal, ¿vale? No vienen mal porque empiezas a decir, bueno, pues oye, pues mira, yo seguiría, ¿no? Esa frase de ¿qué es lo peor que puede Claro. pasar? Y te ves ahí y dices, pues tampoco es para tanto. Pues tampoco es para tanto, ¿no? Y empiezas a desmitificar Sí. los riesgos, ¿no? Y luego la tercera cosa que diría es apartemos de nuestro entorno a la gente que nos quita la energía, a la gente que nos quita la creencia de que podemos hacer las cosas y aquellos que nos dicen que no podemos. Detrás de personas que transgredieron sus propios límites está el haber apartado a otros que les decían que no podían. Sí. Y a su vez también acercarnos a aquellos que nos potencian, ¿no? Que nos impulsan. Push, ¿no? Que te dan ese push, que es un push de encontrarte y es un push de motivación y es un push de wow, qué bien estoy con esta persona que salgo y quiero comerme el mundo, ¿no? Total. Es que hay una gran diferencia. Entonces, para mí, te diría que esas 3 o 4 cosas creo que son drivers de crecimiento, ¿no? Son drivers de destaparnos y son drivers porque en realidad, ¿dónde está nuestro techo? Donde nosotros decidimos. Eso es. Los techos bajos nos los ponen los miedos, el confort y el rodearnos de personas que nos hacen creer que no podemos. Sí, porque son sus propias limitaciones. Exacto, no las nuestras. Exacto. Y a mí, fíjate que me gustan las casas con techos altos. Sí, a mí también. Me gustan especialmente luminosas, orientación sur y techos altos. Estupendo, Mónica. ¿Te parece si si nos dejas para nuestros oyentes 1 o 2 titulares a modo de resumen para que se los lleven a casa y los vayan digiriendo? Titular 1. Los límites los ponemos muchas veces nosotros, porque los ponemos para intentar cosas. Una vez que las intentamos, vemos de lo que somos capaces, pero si no las intentamos, nunca conseguimos nada. Segundo límite, estar en la zona de confort, estar muy protegidos por gente de fuera o por nosotros mismos, es muy cómodo, a corto plazo. A largo plazo es cortarnos la vida. Es no permitirnos avanzar hacia cosas que nos van a enriquecer muchísimo. Así que escuchemos al miedo, al adaptativo, al protector, pero no nos pasemos, ni con las cautelas ni con los riesgos. Seamos realistas. Qué bueno, me gusta esto de la zona de confort, es confortable a corto plazo, a largo plazo es devastadora. Sí, totalmente, es devastadora. Estupendo. Pues me ha encantado conversar contigo, Mónica. Espero que a los oyentes también les haya gustado y lo hayan disfrutado. Y si escuchándote saben, ¿no?, que trabajas el coaching, ¿dónde pueden encontrarte si quieren contratar tus servicios o saber más sobre ti? Pues a mí me podéis encontrar en La Guarida, en el apartado de coaching para el cambio, porque creo que la vida es cambio, vital, personal, profesional, social. Y ahí es donde hay que impulsar ese crecimiento, ¿no? Así que en La Guarida, apartado coaching para el cambio. Wow, me encanta esto de acompañar en el cambio, ¿no? Porque son momentos que nos pueden desregular mucho, que nuestros ejes, ¿no?, se mueven, que incluso nos cuestionamos nuestra identidad. Sí. Así que qué bueno que puedan contar contigo, Mónica. Sí. Muchísimas gracias por venir aquí al podcast, por pasar un ratito en el manantial y por compartir tu sabiduría y tus conocimientos conmigo y con todos los oyentes. Es un placer, Julia, y es un entorno seguro de crecimiento donde beber. Me encanta ese concepto. Te quiero, amiga. Muchas gracias. Muchas gracias.